¿Qué tal, chicos, chicas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy voy a intentar exponer y explicar de manera lo más detallada posible una guía completa sobre cómo realizar un buen Slack en peso muerto, ¿vale? Vamos a empezar simplemente sobre qué es, ¿vale? O sea, porque creo que realmente esa es la base del, digamos, de ese movimiento como tal o de esa parte del movimiento, qué es el Slack, porque muchas veces se explica mal, o sea, no quiero hacer el típico meme del inglés se enseña mal, pero creo que muchas veces el fallo está en el concepto de quitarle tensión a la barra, porque realmente no le estamos quitando ninguna tensión a la barra como tal, porque la barra no, o sea, no tiene ninguna tensión ni se le quita nada, o sea, no es una batería que esté cargada y le quitas tensión. Quizás sí es más correcto el término de tensar la barra, porque sí es cierto que simplemente la barra cuando nosotros le aplicamos fuerza, por tener los discos a los lados le sometemos a unos esfuerzos y esos esfuerzos sí que generan tensión en la barra, que son los que hacen que esta barra se deforme, ¿vale? Entonces, vamos a empezar simplemente por ahí, ¿vale? Después simplemente vamos a ir hacia qué objetivos tenemos o qué objetivos queremos conseguir con el Slack o haciéndolo, ¿vale? Y ya de ahí simplemente vamos a ir a cómo hacerlo y a qué diferencias podemos tener entre un peso muerto más pusher o más puller. No es que me gusten precisamente estas etiquetas, pero bueno, creo que hoy para el uso del vídeo creo que nos van a permitir diferenciar bastante bien entre un estilo y otro en función de cómo queramos enfocar o cómo queramos realizar el Slack, ¿de acuerdo? Así que vamos a empezar. Vale, chicos, lo primero que tenemos que tener en cuenta es qué es el Slack, ¿vale? Antes de pensar en cómo hacerlo o por qué lo tenemos que hacer, ¿vale? El Slack, ¿vale? Realmente incluso el término, ya de por sí en inglés, creo que hace como referencia como aflojar o algo por el estilo, incluso realmente creo que tampoco hace exactamente del todo referencia a lo que estamos buscando al hacer en la barra. Pero bueno, al final, el Slack como tal, ¿vale? El concepto, la idea es simplemente que la barra, en física, ¿vale? En el mundo de la física, esto se conoce como un sólido rígido, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? A la barra, a este sólido rígido, cuando nosotros lo sometemos a fuerzas, ¿vale? Al ser un metal, no, esto no me gusta. No, porque me empiezo a liar demasiado. Que mira tonta esta. Vale. Vale, lo primero que tenemos que tener en cuenta, y lo más importante, quizás que es donde está el principal error, es entender qué es el Slack o qué es lo que se está produciendo en la barra cuando nosotros buscamos hacer eso y por qué nos interfiere en el movimiento, ¿vale? Entonces, lo principal que tenemos que tener en cuenta es que el Slack al final es simplemente una deformación que sufre la barra, ¿vale? Y aquí es donde está la clave. La barra, ¿vale? Es lo que se conoce en física generalmente como un sólido rígido, ¿vale? Es decir, es un elemento sólido que cuando nosotros lo sometemos a esfuerzos, ¿vale? Sufre tensiones, ¿vale? O sea, o mejor dicho, cuando nosotros lo sometemos a fuerzas, ¿vale? Como las fuerzas que tiene a los extremos de los discos por la gravedad y la que nosotros ejercemos en el centro al empujar hacia arriba, son fuerzas que hacen que esta barra se someta a esfuerzos. Y esos esfuerzos generan deformaciones, que es simplemente esa deformación es lo que nosotros vemos cuando la barra se dobla, ¿vale? Esas deformaciones al final serán mayores cuanto mayores sean los esfuerzos. Es decir, cuanto mayor sea el peso que tengamos en la barra, esta se doblará más, se deformará más, ¿vale? Entonces, aquí esto es lo que tenemos principalmente que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque nosotros cuando vayamos a hacer el peso muerto, la barra en mayor o menor medida va a tender a doblarse, ¿vale? O mejor dicho, en mayor o menor medida, cuando nosotros aplicamos fuerza, la barra antes de desplazarse se va a deformar, ¿vale? Entonces, aquí es donde está el punto crucial de todo, y es que si nosotros queremos sacarle el máximo partido a nuestro peso muerto, necesitamos hacer coincidir en el tiempo, en el mismo instante, el punto en el que nosotros estamos empezando a aplicar esa fuerza máxima con el punto en el que la barra ya ha cubierto esa deformación y ya simplemente el siguiente paso es desplazarse, ¿vale? Porque como he dicho, al final la barra, cuando nosotros hagamos peso muerto, primero se va a deformar, después se va a desplazar. Entonces, si nosotros aplicamos esa fuerza máxima en el momento en el que la barra todavía no ha cubierto esa deformación, lo que va a pasar es que nosotros vamos a gastar, como por así decirlo, esa bala cuando la barra se esté deformando y luego al final nos vamos a encontrar con que la barra cuando empieza a desplazarse va a ser como si de repente nos chocamos con un muro, ¿de acuerdo? Y esto puede ser algo similar a un ejemplo
por ejemplo, sin ir más lejos, como si yo intento tirar esta pared de aquí atrás abajo. O sea, obviamente no la voy a tirar abajo. Pero ¿qué es lo que pasa? Es muy distinto si yo simplemente cojo un poco de carrerilla hasta ahí e intento pegarme un sprint hacia la pared para intentar tirarla, que probablemente lo que va a pasar es que yo voy a aplicar esa fuerza máxima ahí para empezar a correr y ganar velocidad, pero cuando llegue a la pared me la voy a comer y me voy a encontrar literalmente con un muro y no voy a hacer nada. Generalmente, si yo intento tirar esa pared de abajo, y creo que si cualquier persona intentara eso, lo único que harían sería colocarme aquí frente a la pared y simplemente a partir de ahí buscar colocarme, buscar posicionarme contra la pared de la manera en la que me veo más fuerte y más rígido, y de ahí simplemente empezar a aplicar fuerza y fuerza y fuerza contra la pared hasta que logre aplicar esa fuerza máxima y hasta que llegue un punto en el que pueda mantener esa aplicación de fuerza el tiempo suficiente como para que la pared se empiece a deformar, se empiece a desplazar y se caiga abajo, ¿vale? Pues al final lo que tenemos con el peso muerto es un concepto similar, ¿vale? O sea, obviamente no vamos a tirar ninguna pared abajo, ¿vale? Entonces, cuando nosotros queremos hacer el peso muerto, ¿vale? Lo principal que tenéis que tener en cuenta a la hora de buscar ese slack, ¿vale? No es que simplemente no tienes ni que tensar la barra, ni tienes que quitarle tensión a la barra, ni tienes que escuchar un clack, como se dice también por ahí mucho, ni nada por el estilo. O sea, que al final son conceptos que pueden ayudar, ¿vale? Y de hecho yo mismo en muchas ocasiones lo he usado, pero creo que al final muchas veces quitan el foco de lo no de lo importante, pero sí creo que al final intentamos explicar las cosas de una manera que pueden resultar un poco abstractas, y creo que al final eso lo único que hacen incluso muchas veces más que facilitar es complicar la vida del atleta que está intentando aprenderlo, cuando realmente creo que es mucho más sencillo explicar realmente qué es lo que pasa a nivel del mundo real, qué es lo que está pasando en la barra, porque así creo que es mucho más fácil después entenderlo y después llevarlo a la práctica, ¿de acuerdo? Entonces, lo principal es que tengáis claro que la teoría del slack, o mejor dicho, la necesidad de hacer ese slack, ¿vale? Simplemente porque la barra, cuando vosotros apliquéis fuerza, antes de desplazarse, que es lo que nosotros buscamos, que la barra se desplace hacia arriba, se va a deformar, simplemente por las fuerzas que tiene de los discos hacia abajo y la fuerza que nosotros hacemos hacia arriba, ¿vale? Entonces, nosotros necesitamos cubrir esa deformación, ¿vale? Y necesitamos cubrirla lo máximo posible antes de aplicar esa fuerza máxima y buscar que la barra se desplace, ¿vale? Porque como si no, lo que he dicho al final, como he dicho, es que si no, lo que nos vamos a encontrar es que vamos a aplicar fuerza máxima en el, digamos, en el instante de tiempo que no va a ser el ideal, y que al final vamos a gastar esa bala y vamos a llegar al punto en el que sí vamos a necesitar los mayores esfuerzos y no vamos a tener la máxima aplicación de fuerza, ¿vale? Por eso, digamos, es la importancia de clavar, o mejor dicho, hacer coincidir en el instante de tiempo justo el momento en el que nosotros aplicamos esa fuerza máxima junto con el momento en el que la barra se empieza a desplazar, ¿ok? Entonces, partiendo de esa base, ¿vale? Que creo que con eso creo que dejamos ya bastante claro qué es el slack y por qué se produce, o qué es esa deformación que sufre la barra, ¿de acuerdo? Porque de hecho al final esto, precisamente en este principio, es en lo que se basan las barras específicas de peso muerto, las deadlift bar. ¿Por qué? Porque estas barras son simplemente más flexibles, ¿vale? Son menos rígidas, lo que van a permitir que esa deformación de la barra sea mayor, y al permitir que esa deformación de la barra sea mayor, nos va a permitir que nuestra posición de inicio esté mucho más alta y en una posición de ventaja mecánica mayor. Y por eso también estas barras tienen ese truco de que muchas veces, si no sabemos hacer el slack, probablemente esa barra nos perjudique más que nos beneficie, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque si nosotros no sabemos hacer el slack de manera perfecta y con la intención adecuada, lo que nos vamos a encontrar es que nosotros, como he dicho antes, vamos a aplicar esa fuerza máxima en el instante de tiempo mucho antes de que esa barra se haya deformado por completo, ¿vale? Y al final lo único que vamos a conseguir es que cuando nosotros lleguemos a ese punto en el que la barra ya se ha deformado y está, digamos, como completamente doblada, nosotros vamos a llegar, digamos, como con esa explosividad, y nos vamos a encontrar como con ese muro, de repente tener todo el peso en nuestras manos, ¿de acuerdo? Porque si os fijáis al final, si yo busco doblar la barra, ¿vale? O sea, aquí obviamente no se va a doblar demasiado porque son solo 100 kilos, pero si yo busco doblar la barra, ¿de acuerdo? Veréis que hay un punto en el que la barra se empieza a mover, ¿vale? Entonces, si yo no hago coincidir ese punto con el punto en el que hago la máxima aplicación de fuerza, lo que me va a pasar es que yo voy a empezar a aplicar fuerza aquí, y de repente cuando llegue aquí arriba me voy a encontrar de repente con que la barra me va a tirar al suelo. ¿Por qué? Porque va a ser el punto también en el que todo el peso empieza a estar en mi mano, ¿de acuerdo? Entonces, esas barras, por ejemplo, las deadlift bar, tienen el problema también de que si no haces bien ese slack, lo que te vas a encontrar es que
la barra de repente también, al ser más flexible, te va a hacer más vaivén, digamos, los discos, y te vas a encontrar como con esa inestabilidad que te va a proporcionar el simple hecho de los discos subir y bajar, y al final que te va a perjudicar mucho más el bloqueo y demás, ¿de acuerdo? Entonces, partiendo de esa base, ¿vale? Con el Slack, ¿de acuerdo? Tenemos dos objetivos fundamentales, ¿de acuerdo? El primero es pretensarnos nosotros, ¿vale? Que aquí sí digamos que podemos hablar de un pretensionamiento más que, digamos, pretensionar la barra. Los que nos pretensionamos o los que nos precolocamos somos nosotros, ¿vale? Porque esto también se puede aplicar un poco realmente por las leyes de física, ¿de acuerdo? O sea, por las leyes de Newton. Y es que hay una ley de Newton que dice que por cada acción hay una reacción igual y opuesta, ¿vale? Entonces, eso nosotros lo podemos aplicar al peso muerto de la misma manera. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos el peso muerto, ¿vale? Nosotros estamos aplicando a través de nuestras piernas, pero bueno, realmente viaja a través de nuestros brazos, que es lo que está en contacto con la barra, ¿vale? Nosotros estamos aplicando una fuerza hacia arriba, ¿vale? Una fuerza hacia arriba que viene por mi brazo hacia aquí. ¿Qué pasa? Esa misma fuerza la hace, digamos, esa misma fuerza sufre una reacción por mi brazo hacia abajo. ¿Qué pasa? Esa fuerza es la que hace que mis hombros y digamos, mis brazos se intenten alargar hacia abajo y que al final que toda mi cintura escapular se alargue, ¿vale? O sea, que digamos que toda mi zona de la espalda alta, toda mi escápula entre en una orientación excéntrica, ¿vale? Y que al final, que todos los tejidos que tenemos aquí, al final que los podemos interpretar como cables, simplemente se alarguen y se tensen, ¿vale? Entonces, a la hora de hacer el slack, ¿vale? Tenemos dos objetivos fundamentales. El primero, bueno, realmente los dos quizás los categorizaría en la misma importancia porque al final en parte nos ayudan a completar el movimiento con el mayor porcentaje de éxito posible, y es que el primer objetivo al final es lo que hemos comentado anteriormente, ¿vale? Que es simplemente hacer coincidir el punto inicial de desplazamiento de la barra, ¿vale? Que digamos lo podemos definir como el punto en el que ya hemos cubierto toda esa deformación de la barra y si seguimos aplicando fuerza, el siguiente, digamos, paso es que la barra empieza a desplazarse, ¿vale? Hacer coincidir ese punto, ese instante de tiempo, con el punto en el que nosotros empezamos ya a aplicar fuerza máxima para levantar la barra, ¿vale? Ese punto en el que ya empezamos a aplicar fuerza máxima contra el suelo con la intención de levantar la barra al 100%, ¿de acuerdo? Entonces, ese sería el primer objetivo fundamental que tenemos con el Slack, ¿de acuerdo? Hacer coincidir esos dos puntos en el mismo instante de tiempo para sacarle el máximo partido a esa producción de fuerza y que seamos lo más eficientes posibles, ¿vale? Y el segundo punto, y que también es muy importante, ¿vale? Es el tema de que nos preposiciona o nos pretensiona de cara a iniciar el movimiento. ¿Por qué? Esto también se puede resumir con una ley física, ¿vale? Que es una ley de Newton, que es simplemente que por cada acción tenemos una reacción. ¿Esto cómo se traduce al peso muerto? Se traduce en que nosotros, cuando vamos a iniciar el movimiento, ¿vale? Estamos aquí colocados y nosotros intentamos hacer una fuerza hacia arriba, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Esa fuerza que yo estoy intentando hacer hacia arriba, que al final se traslada por mis brazos, ¿vale? Esa misma fuerza va a sufrir una reacción hacia abajo, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Esa reacción hacia abajo, que digamos simularía esta posición, porque si yo estoy aquí en esta posición, es como si yo estoy tirando de aquí hacia acá. Al final, esta fuerza que yo estoy haciendo, digamos, con el brazo hacia arriba por tirar de la barra, va a hacer esa misma fuerza igual en sentido opuesto por mi brazo hacia abajo, ¿vale? ¿Y eso qué va a producir? Va a producir simplemente que toda mi espalda alta, toda la zona de la escápula, toda esa musculatura, todos esos tejidos entren en una orientación excéntrica. ¿Por qué? Porque se va a producir como esta pequeña protracción escapular, o va a ser un gesto que va a incentivar mucho o va a tirar mucho a que se produzca esa protracción escapular, ¿vale? Y al final simplemente lo que va a pasar es que todos esos tejidos van a entrar en una orientación excéntrica, se van a estirar y van a ser, por así decirlo, como cables tensos, ¿de acuerdo? O sea, al final simplemente tenemos que verlo como si fueran cables que al final cuando nosotros hacemos esa protracción escapular, ¿vale? Simplemente dejamos como descolgar los hombros hacia adelante, es como si todos estos cables que tenemos aquí detrás se estiran y se tensan, ¿vale? Y en parte eso al final también nos está permitiendo estar o iniciar el movimiento a posteriori, una vez que hayamos terminado de completar ese slack, en una posición en la que estamos mucho más rígidos, ¿de acuerdo? Pero esto tiene también una puntualización, tiene un pequeño caveat, como se diría en inglés, hay que tener una pequeña consideración en cuenta, y es simplemente que esa pretensión la tenemos que hacer de la manera adecuada
porque si no, lo que va a pasar es que más bien esa fuerza que nosotros, la barra, nos hace hacia nosotros, nos puede deformar, que es muchas veces también al final lo que nos podemos encontrar cuando vemos la típica imagen del peso muerto de una persona que conforme se coloca pega un tirón y conforme pega ese tirón se deforma y sube. ¿Por qué? Porque habiendo hecho ese tirón, primero, no ha cubierto la deformación de la barra y lo que ha pasado es que ha aplicado la fuerza máxima en el punto erróneo, lo que le ha llevado a que la barra, cuando se ha deformado, se ha encontrado con ese muro y la barra se ha empezado a desplazar en un punto en el que ya estaba aplicando mucha menos fuerza, por así decirlo, o no tenía, digamos, todo ese pum de explosividad porque no ha aplicado fuerza en el momento ideal. Y segundo, porque esa persona no estaba, digamos, no estaba lo suficientemente rígida, de manera que la barra, cuando ha aplicado esa fuerza de reacción sobre esa persona, le ha deformado la posición, porque esos tejidos no estaban lo suficientemente preparados para soportar esos esfuerzos y se han deformado. Lo mismo que le pasa exactamente a la barra. La barra le aplicamos unas fuerzas, en este caso la barra no se puede preparar ni hacer absolutamente nada porque es un objeto inerte, por lo cual simplemente si le aplicamos los esfuerzos suficientes se deforma. Nosotros, si nos preparamos, adoptamos las posiciones necesarias, contraemos o ya sea mediante contracción concéntrica o excéntrica la musculatura, podemos hacernos lo más rígidos posible de manera que frente a X esfuerzos no nos deformemos. Y eso es lo que tenemos que lograr nosotros con el slack, que a la hora de hacer nosotros el peso muerto, ese slack, seamos nosotros los que estemos tensos y que seamos los que, digamos, no nos deformemos, sino que se deforme la barra y no al revés, que empezamos a tirar y nosotros seamos los que deformemos nuestra posición y sea, digamos por así decirlo, la barra la que gane, ¿vale? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Como he dicho, hay una fuerza que se produce de reacción en los brazos que nos tira hacia adelante, ¿vale? Al final, esa fuerza lo único que nos está haciendo, perdón, es simplemente que nosotros pasemos de esta posición a esta, ¿de acuerdo? O sea, que nosotros, digamos, se nos descuelguen como los hombros hacia adelante, que simplemente busquemos esa protracción escapular, ¿vale? Entonces, para eso, para nosotros, digamos, estar tensos en primera instancia, ¿vale? Cuando nosotros hagamos ese slack, tenemos que intentar, digamos, como abrazar esa posición desde antes, ¿vale? Y para eso tenemos tres herramientas fundamentales, ¿vale? Que al final es lo que nos va a hacer que nuestro torso esté lo más rígido posible frente a eso, ¿vale? Frente a ese slack y que cuando lo hagamos estemos lo más compactos posibles y deformemos la barra sin ningún problema y sin que nosotros o nuestra posición se vea afectada, ¿de acuerdo? El primer paso y el más fundamental, y aquí seguro que más de uno se ríe, es el bracing, ¿vale? De hecho, tenéis un vídeo, el anterior vídeo este del canal es una guía completa sobre el bracing en sentadilla en peso muerto y os recomiendo encarecidamente que si no lo hayáis visto, cuando acabéis este o incluso podéis dar al pausa ahora mismo y os vais al otro vídeo para que lo veáis, ¿vale? No voy a entrar ya en detalle del bracing, creo que ya es más que suficiente, pero bueno, el hacer un buen brace al final os va a permitir que todo el torso, por lo menos toda la zona esta, digamos, de la midsection, de toda la zona del core, esté lo más rígida posible y al final, como hemos dicho, todo lo que sea estar lo más rígido posible nos va a permitir someternos a esfuerzos sin deformarnos, es decir, sin que nuestra posición en el espacio se deforme, ¿de acuerdo? Entonces, punto fundamental, el tema del bracing, ¿vale? Perdón. Segundo punto, buscar nosotros de manera activa esta protracción escapular, ¿vale? Porque cuando nosotros busquemos esta protracción de manera activa, ¿vale? Al final vamos a sentir como toda esa espalda, digamos, toda esa zona de la espalda alta se tensa, la notamos prieta, la notamos, al final la notamos estirada y está tensa, ¿vale? Entonces, si nosotros abrazamos esa, digamos, esa posición en un principio, ¿vale? Como si buscásemos esa técnica, digamos, como de reaching, ¿vale? De alcanzar, ¿vale? Que probablemente muchos lo hayáis leído en inglés, pues como eso, como reaching, que es simplemente esa técnica, digamos, como de intentar alcanzar algo que está enfrente, ¿vale? Eso al final nos va a generar que toda esa musculatura, toda esa zona de atrás se estire, ¿vale? Alcance esa orientación excéntrica y esté en tensión por ello, ¿vale? Y es por ello que también va a estar más rígida, ¿de acuerdo? Entonces, segundo paso sería ese, ¿vale? Buscar de manera activa nosotros, antes de irnos al peso muerto, simplemente antes de agacharnos a la barra o simplemente cuando estemos ya aquí en este punto del setup, simplemente de manera activa buscar descolgar los hombros hacia abajo, que muchas veces se confunde y no hay que confundirlo con intentar chepar o buscar esa flexión torácica, ¿vale? O sea, que eso no digo que no sea beneficioso, simplemente que muchas veces se confunde el buscar esa protracción escapular con esa flexión a nivel más torácico, más dorsal, ¿vale? Y lo que yo estoy comentando aquí es simplemente, no estoy diciendo que tengáis que
flexionar la columna, ¿vale? Porque no estoy haciendo este movimiento, estoy simplemente partiendo de mi columna neutra, ¿vale? Simplemente estoy intentando llevar hombros hacia adelante, como si estuviese descolgando los hombros, ¿vale? Y conforme lo hagáis notaréis cómo tenéis toda esa zona de la espalda alta e instantáneamente mucho más rígida, la notaréis mucho más tensa, ¿vale? Y tercero, y quizás esto puede ir un poco en contraposición con el típico consejo de hacer brazos largos, dejar brazos muertos, brazos sueltos, etcétera, apretar los tríceps, ¿vale? O sea, apretar los tríceps, ¿por qué? Porque eso va a hacer que de manera instantánea vuestros brazos sean lo más largos posibles, ¿vale? Y segundo, porque al final va a hacer que vuestro brazo también en parte esté en tensión, esté rígido, y eso al final va a hacer también que simplemente por irradiación, ¿vale? Toda vuestra cintura escapular alcance un punto de rigidez mayor y también os vaya a asegurar que al final que vuestros brazos también sean los más largos posibles, ¿vale? Y eso al final pues os va a reducir todo el recorrido posible, ¿vale? Entonces, eso puesto en la práctica, ¿cómo sería? Simplemente, una vez que vayáis a iniciar el movimiento, ¿vale? Hacéis vuestro bracing, ¿de acuerdo? Y una vez que hagáis vuestro bracing, simplemente, cuando estéis aquí, o simplemente, por ejemplo, yo que lo hago aquí arriba, ¿vale? O sea, eso ya depende del setup de cada uno, pero simplemente que antes de veniros aquí a la barra y empezar de aquí a tirar, simplemente os recomiendo que de primeras busquéis esa protracción, ¿vale? Y os vayáis a la barra con ella hecha y con los brazos completamente estirados y los tríceps contraídos, ¿de acuerdo? Y de esa manera notaréis que toda vuestra zona de la espalda alta es mucho más rígida, está mucho más tensa y notaréis como simplemente al tirar de la barra realmente notaréis cómo vuestra posición no se deforma en absoluto, sino que simplemente esa tensión, por así decirlo, que ya os está dando la barra hacia abajo, esa fuerza de reacción que ya os está dando la barra hacia abajo, realmente es algo que prácticamente ya lleváis hecho vosotros de antes y por tanto no os afecta, ¿vale? Entonces, eso es un punto muy interesante a tener en cuenta, ¿vale? Tema de que al final la barra hay que os preposiciona, ¿vale? Ese slack os preposiciona, pero tenéis que, digamos, buscar también estar vosotros, buscar esa rigidez de antes para que ese slack os pretensione, os preposicione y no os deforme como tal, ¿de acuerdo? O sea, ahí creo que también está la clave del punto y para eso debéis buscar estar lo más rígidos posibles antes de hacer el slack, ¿vale? Porque si no, al final probablemente os deforme la posición inicial y eso ya al final afecte al resto del movimiento, ¿ok? Entonces, eso sería el punto fundamental, ¿vale? Por recapitular simplemente, como he dicho, tenemos dos objetivos del slack, ¿de acuerdo? Que es simplemente, primero, hacer coincidir el punto de aplicación de fuerza máxima con el punto de desplazamiento inicial, ¿vale? Que hemos dicho que es ese punto en el que la barra ya ha cubierto toda la deformación que tenía que hacer, es decir, toda esa, digamos, todo ese grado de flexión que tenía que alcanzar y que ya empieza a moverse, ¿de acuerdo? Y segundo, nosotros alcanzar ese grado de pretensión y ese grado de preposicionamiento que nos va a permitir ser lo más eficientes posibles a la hora de mover la barra, a la hora de aplicar fuerza y tener la mejor posición posible y sobre todo que ésta se deforme lo menos posible al empezar a levantar el peso, ¿de acuerdo? Entonces, el tercer punto del vídeo, ¿vale? Es simplemente cómo se hace el slack, ¿de acuerdo? Realmente creo que, o sea, la parte teórica ya está bien, ¿vale? Creo que ya está bastante bien cubierta, que es simplemente cómo se produce, o mejor dicho, qué es y por qué se produce, qué objetivos tiene. Y ahora tenemos que ir a la parte, digamos, a la parte práctica, ¿vale? Que es cómo se hace o cómo buscamos hacerlo, ¿vale? Y realmente, al final, es simplemente un poco de cajón, ¿de acuerdo? O sea, lo único que tenemos que buscar es hacer el peso muerto, pero simplemente tenemos que intentar, digamos, cómo secuenciarlo en dos partes, ¿de acuerdo? O sea, simplemente tenemos que buscar primero esa primera parte en la que nosotros, una vez que estemos colocados, buscamos una aplicación del 50 al 60%, ¿vale? Simplemente como si desde aquí simplemente buscamos aplicar fuerza, eso, a un 50 o un 60%, que nosotros simplemente notemos esa tensión, cómo va desde nuestros brazos hacia abajo y notemos cómo se dobla esa barra. O sea, que ya empezamos a notar simplemente ese peso en las manos, ¿de acuerdo? Porque al final, la barra al final también se dobla cuando nosotros hacemos esos esfuerzos, pero también porque a nosotros al tirar de la barra para arriba, poco a poco estamos estamos llegando a un punto en el que el peso ya empieza a estar del todo en nuestras manos y ya simplemente el siguiente paso que queda es empujar para levantarlo del suelo como tal, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que buscar como tal es simplemente intentar
hacer el mismo gesto del peso muerto, ¿vale? O sea, no intentar tirar con los brazos ni nada por el estilo, ¿vale? Porque muchas veces también a la hora de explicarlo, incluso yo muchas veces lo he intentado explicar como simplemente un pequeño tirón con los brazos previos, intentar tirar hacia arriba manteniendo los brazos completamente rígidos o algo por el estilo, y al final creo que muchas veces también creo que eso simplemente acaba complicando más el tema, ¿vale? Entonces creo que lo más sencillo que para que lo interpretéis es simplemente buscar hacer el peso muerto, pero simplemente en primera instancia buscar simplemente aplicar una fuerza que sea un 50 o 60%, ¿vale? Cuando vosotros os coloquéis no tenéis que buscar ni un tirón con los brazos ni nada por el estilo, ¿de acuerdo? Simplemente, una vez que estéis colocados, simplemente buscad hacer como si fueseis a empujar el peso muerto hacia arriba, ¿vale? Simplemente exactamente el mismo gesto, como si fueseis a empujar la barra directamente hacia arriba, simplemente que buscar hacerlo de manera progresiva y con una aplicación que no llegue más al 40 al 50% de vuestra fuerza máxima. Es decir, que vosotros una vez que estéis aquí simplemente busquéis cómo aplicar fuerza, como si quisieseis hacer el peso muerto, pero como si quisieseis aplicar la máxima fuerza posible sin que la barra se deblante, ¿vale? Sin que la barra se empiece a desplazar, ¿vale? Y probablemente en ese punto ya tendréis esa deformación cubierta o en gran parte cubierta y probablemente ya tengáis ahí el slack hecho prácticamente entero, o si no entero, lo tendréis ya puntito, ¿vale? Entonces al final realmente la teoría realmente es sencilla, pero la práctica es más sencilla todavía. Lo que pasa es que hay muchas veces a muchos atletas que le da muchos quebraderos de cabeza a este movimiento, pero realmente creo que muchas veces también simplemente por el hecho de que la explicación muchas veces o el concepto que se tiene detrás como de quitar tensión a la barra, quitar holgura, escuchar el clack de los discos, creo que muchas veces eso al final lo que es contraproducente porque creo que complica mucho más de la cuenta. Y al final, como veis, es algo tan sencillo como simplemente una vez que estéis colocados en esa posición inicial, ¿vale? Una vez que vayáis a buscar empezar el movimiento, simplemente no tenéis que empezar, digamos, como intentar secuenciarlo, ¿vale? O sea que vuestra idea primero sea la de, antes de buscar empezar el movimiento, buscar deformar la barra, ¿vale? Y eso no es más que simplemente buscar hacer mi peso muerto, pero a un 40 o un 50% de intensidad. O sea, ¿ok? Simplemente buscar hacer el peso muerto a un 40 o 50% de intensidad, como si buscase tirar lo máximo posible que me permita tirar de la barra, pero sin buscar llegar a desplazarla, ¿vale? O sea, realmente es como buscar hacer ese peso muerto lo más fuerte posible, o buscar hacer el gesto del peso muerto lo más fuerte posible, con objetivo de doblar la barra, pero sin llegar a levantarla. Y si hacéis eso, probablemente lleguéis al punto en el que tengáis la barra simplemente completamente doblada para ya a partir de ahí simplemente para arriba. ¿Vale? Vale, chicos, chicas, perdonad que estoy en una ubicación diferente, ¿vale? Tuve unos pequeños problemas grabando la última parte del vídeo, ¿vale? Justo cuando iba a entrar a hablar sobre los tipos de slack que podíamos hacer y lo estoy teniendo que grabar ahora en mi casa un par de días después, ¿vale? Entonces simplemente por eso estoy aquí, me veis en un sitio diferente, pero bueno, como tampoco necesitaba ya realmente ni material ni nada para grabar, podía hacerlo aquí, así que en ello estoy. Vale, una vez que ya sabemos lo que es el Slack, ¿vale? Como dije el otro día cuando lo grabé, lo que es el Slack, qué es realmente o cómo se produce, los objetivos que buscamos con él, ya que tenemos todo eso en mente, ¿vale? Y ya tenemos una visión más global de todo eso, podemos entrar un poquito más a hablar en qué maneras tenemos de hacer el Slack, ¿vale? Que realmente al final son dos y realmente no es que sean maneras distintas de hacer el Slack como tal, sino más bien lo que difiere o donde está la diferencia es en la posición en lo que lo hacemos, ¿vale? Y es que tenemos dos formas distintas de hacer el Slack, ¿vale? O de empezarlo, que la primera es con la cadera arriba, ¿de acuerdo? O sea, hacer el Slack con la cadera arriba, como dejaré una foto aquí para que lo veáis. Y la segunda es hacer el slack en una posición, justo en la posición inicial del peso muerto, ¿vale? Como dejaré aquí otra foto, ¿vale? La única diferencia realmente entre ambos, ¿cuál es? ¿Vale? Simplemente cuando nosotros hacemos el slack con la cadera arriba, ¿vale? Generalmente suele ser más cuando hacemos algún peso muerto de un caderazo muy explosivo, o bien cuando intentamos hacer esa técnica de wedge, ¿vale? Que no es más que simplemente usar esa propia tensión o ese propio esfuerzo que hacemos hacia arriba de la barra para usarlo como contrapeso y digamos intentar colocarnos en una posición con la cadera más cerca de la barra
y en una posición quizás un poquito más vertical que nos facilite en cierto modo el despegue, ¿vale? Al final, la diferencia está en que nosotros cuando hacemos el slack con la cadera arriba, ¿vale? O cuando intentamos hacer ese wedge, ¿vale? Estamos, digamos, generando tensión y por así decirlo, como apretándonos, tensándonos nosotros mismos también en una posición en la que tenemos las rodillas mucho más extendidas y por tanto estamos realmente, si nos fijamos y por sacar algún símil, si hacemos el slack con la cadera arriba, estamos haciendo, digamos, como el mismo esfuerzo que haríamos para empezar, por ejemplo, como en un peso muerto, en un stiff leg, en un peso muerto pierna rígida, ¿vale? Y lo que vamos a hacer al final es que vamos a tensar o vamos a tener, digamos, como ese feedback de mucha más tensión en toda la cadena posterior, ¿vale? Entonces, probablemente eso es lo que haga que cuando nosotros empecemos el peso muerto, tengamos como a nivel de intencionalidad de empezar el movimiento, tengamos más ese feedback de empezar el movimiento y extender la cadera, ¿vale? Por medio más de una extensión de cadera, como si fuera eso, como si fuera más un peso muerto, un pierna rígida, si fuera más un peso muerto como más puro de dominante de cadera, como más puller, por así decirlo, ¿vale? Eh, Sin embargo, si nosotros hacemos el slack más estático, ¿vale? En una posición, en nuestra posición inicial, ¿vale? Sin hacer ningún wedge, ningún caderazo, ¿vale? Sino simplemente haciendo ese slack ya en nuestra posición inicial, a partir de la cual empezamos ya a ejercer fuerza para empujar, ¿vale? Al final, generalmente en esa posición vamos a tener una flexión de rodilla mayor, ¿vale? Y al final lo que vamos a hacer es que nos vamos a tensar en una posición en la que vamos a ser un poquito más squatter, no vamos a tener, digamos, no va a ser una posición como tan predominante de flexión de cadera, sino que va a ser un poquito más como algo neutro entre flexión de cadera y flexión de rodilla, y probablemente lo que tengamos ahí sea más un poquito más de feedback en cuanto al leg drive, y al final sea un estilo de slack que nos beneficie más de cara a intentar empezar el movimiento sintiendo, digamos, como esa tensión en los cuádriceps y ese leg drive, ¿vale? Ya que como habéis visto en las fotos, al final la única diferencia es que cuando tensamos con la cadera arriba estamos en esa posición más como si fuera la posición de inicio de inicio de un peso muerto, un stiff leg, ¿vale? Como si fuera al final, digamos, justo el tensarnos para empezar simplemente a extender la cadera con muy poquito leg drive. Cuando la otra diferencia al final está en el otro slack, en el que hacemos en la posición inicial, que generalmente va a ser una posición en la que vamos a tener una flexión de rodilla mayor, ¿vale? Y por tanto vamos a tener como más ese feedback mayor de un leg drive mayor contra el suelo y tener más como esa sensación de empujar con los cuádriceps como si fuera un poco más squatter, ¿vale? Un poquito más pusher, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuándo usar uno u otro? A ver, esto obviamente no es una regla escrita en piedra, realmente, o sea, es incluso algo que yo simplemente he sacado un poco por lógica en base a lo que un poco el sentido común me dice, pero que realmente no es como tal ninguna regla escrita en piedra y no es que lo tengáis que hacer así y ya está, ¿vale? O sea, de hecho, el slack que hagáis tendrá que ser el que mejor se ajuste a vosotros, el que mejor se ajuste a cómo hacéis el peso muerto y el que sobre todo os haga sentir más rígidos al empezar el movimiento y al final os haga sentir más fuertes en general durante el movimiento, ¿vale? O sea, al final lo que está claro es que el slack lo tenéis que hacer porque es una parte fundamental del movimiento, como hemos visto al principio del vídeo, y realmente la forma en la que lo hagáis da igual, ¿vale? O sea, la forma en la que lo hagáis al final será algo completamente individual. Sí es cierto que en función del movimiento que hagáis probablemente tendáis a un tipo más de slack u otro, ¿vale? Ya más a un slack más dominante de cadera o más estilo wedge, ¿vale? Que sea empezando con la cadera arriba y usar ese propio slack para colocaros en la barra en una posición que os permita estar quizás con la cadera un poquito más cerca de la barra o un poquito más vertical y os permita salir con más facilidad de abajo, o incluso simplemente porque hagáis caderazo y os dé, digamos, como esa explosividad en el inicio, ¿vale? O un slack más estático en la posición inicial porque tengáis un peso muerto que sea con un inicio más paciente, que sea más dependiente de sentir ese leg drive fuerte contra el suelo y de al final ser como un poquito más, depender más, digamos, como de ese empuje de piernas más que de la extensión de cadera o extensión de la espalda como tal, por así decirlo, ¿vale? Entonces, ¿cuándo hacer uno u otro? Podemos distinguir 4 tipos de peso muerto, digamos, un poquito muy básicos, ¿vale? Que os voy a poner por aquí también la secuencia os pondré imágenes de cada uno, ¿de acuerdo? Que al final tenemos dentro de un peso muerto convencional, ¿vale? Tenemos 2 tipos, que puede ser un peso muerto convencional muy squatter, ¿vale? Y un peso muerto convencional muy squatter, es decir, que sea de mucha flexión de rodilla hacia adelante, que veamos una posición de cadera muy baja, y un peso muerto convencional que sea con las tibias más verticales, ¿vale? Que tenga las tibias más verticales, la cadera más alta, el torso más inclinado, ¿vale? Por lo general, yo diría que si el peso muerto es más como el primer tipo, ¿vale? Que es un peso muerto convencional que depende más de esa posición de squatter, ¿vale? De depender más de tener las tibias bastante más flexionadas hacia adelante o más inclinadas hacia adelante, la cadera más abajo,
En definitiva, que depende de tiene una posición, digamos, como una posición con las piernas mucho más flexionadas, probablemente se beneficien más de tener un slack más paciente, de tener un slack en esa posición inicial, más que nada porque el hacer el slack en esa posición inicial le va a permitir también alcanzar mejor esa posición, perdón, de, por así decirlo, de squatter, por llamarlo de alguna manera, ¿vale? Porque al final, si nosotros hacemos el slack con la cadera arriba, ¿vale? Al final, esa tensión también que estamos haciendo hacia arriba ya nos está fijando, por así decirlo, en esa posición, ¿vale? En esa posición con las tibias algo más verticales y con una flexión de cadera o con una cadera un poco más alta y el torso en esa posición, ¿vale? Entonces, si nosotros hacemos el slack ahí, también probablemente estamos, como he dicho, estamos tensando, digamos, como en cierto modo toda esa cadena posterior, ¿vale? Estamos teniendo como ese feedback de toda esa cadena posterior más tensa. Y de alguna manera eso también creo que, ya no sé si tanto a nivel de, o sea, a nivel de posición realmente también, aunque no sea tan evidente viéndolo en vídeo, pero sí creo que al final a nivel de feedback, si nosotros estamos en esa posición de una cadera en una rodilla más extendida, si hacemos el slack ahí, probablemente sea más difícil, manteniendo toda esa tensión hacia arriba que al final estamos buscando como ya extendernos, sea difícil, manteniendo digamos como esa fuerza de extensión, entrar en una posición de mayor flexión, ¿sabes? Porque al final estamos yendo como en dirección contrapuesta, ¿vale? O sea, vosotros pensáis que cuando estamos haciendo el slack ya estamos ejerciendo, en cierto modo, una fuerza de extensión, de extendernos, ¿vale? Entonces, si nosotros estamos haciendo ya una fuerza de extendernos en una posición en la que ya tenemos la cadera muy alta, ¿vale? Estamos, al final, haciendo, digamos, digamos, en esa posición una fuerza, digamos, como hacia arriba de extensión. De manera que si nosotros buscamos alcanzar esa posición más, un poco más, digamos, más squatter, un poco más de flexión, realmente ya estamos yendo en dirección contrapuesta, ¿vale? Porque estamos haciendo una fuerza de extensión con una posición con la cadera más extendida y manteniendo esa fuerza de extensión queremos ir a una posición más de flexión, con lo cual estamos haciendo un poco cosas en dirección contrapuesta, ¿vale? Entonces por eso digo que probablemente en ese peso muerto, ¿vale? En un peso muerto convencional que dependa más de esa posición, digamos, de sentir esa tensión en los cuádriceps, de sentir esa posición de mayor flexión de rodillas, sentirte como un poco más sentado, un poco más plegado hacia abajo, probablemente te beneficies más de hacer ese slack un poco más estático, dependiendo más de hacerlo dentro de esa posición inicial, ¿vale? Y llegando a esa posición inicial con total libertad sin hacer ningún tipo de slack previo ni ningún tipo de tensionamiento previo, ¿vale? Sin embargo, si estamos hablando de un peso muerto un poquito más con las tibias un poquito más verticales, ¿vale? Que sea un poquito más parecido, quizás un poco más pegado al extremo de un peso muerto, un stiff leg, ¿vale? Que tenga, pues eso, no tenga las tibias tan inclinadas hacia adelante, sino las tenga un poquito más verticales, dependa de tener la cadera un poquito más alta, el torso más inclinado. Probablemente, si esa posición inicial es la que predomina en el peso muerto, probablemente ese atleta se beneficie más o a priori se puede ver quizás mejor, más beneficiado de un slack a modo wedge, ¿vale? Con la cadera más arriba, simplemente porque le va a dar un mayor feedback, digamos, de toda esa extensión de cadera en una posición inicial, ¿vale? Y al final es probable que llegue a esa posición inicial estando bastante más fuerte y bastante más tenso y bastante más apretado y eso le permita salir desde abajo quizás con mayor facilidad o mayor explosividad, ¿vale? Y esos son los dos primeros tipos de peso muerto, ¿vale? Y luego tenemos, dentro del sumo, tenemos, digamos, dos variantes principales o dos extremos principales, por así decirlo, ¿vale? Que son el peso muerto semisumo, ¿vale? Un peso muerto más semisumo y un peso muerto más sumo clásico, ¿vale? La diferencia cómo está, que lo veréis también aquí en dos imágenes o dos vídeos. El peso muerto semisumo es un poquito más tirando al camino del peso muerto convencional pusher, ¿vale? Al final el peso muerto semisumo va a tener también una mayor angulación de las tibias hacia adelante, va a depender más de esa posición un poco más de squatter, ¿vale? Depender más de ese, digamos, como de ese leg drive, ¿vale? Y al final probablemente también se beneficie en cierto modo de tener un slack más estático y de poder llegar a esa posición inicial como más squatter y de ahí simplemente empezar a generar tensión, sintiendo toda esa tensión en los cuádriceps y generar el slack y de ahí ya simplemente despegar hacia arriba, ¿vale? Y por último está el peso muerto, ¿vale? El peso muerto sumo más clásico, ¿vale? El más abierto, tibias verticales. Este yo creo sinceramente que ya depende, quizás también al ser un poquito el más técnico, ¿vale? Creo que depende ya un poco más, creo que puede ser el más, dentro de que todos al final son muy personales, ¿vale? Pero creo que este es un poco el que más puedes entrar en rango completamente neutro, ¿vale? En tierra neutra y que depende al final un poco de cómo nos encontremos nosotros, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final el peso muerto sumo ya de por sí tenemos las tibias verticales, pero estamos
en una posición también con los pies, con las piernas muy abiertas y que probablemente también tengamos bastante más capacidad o las rodillas algo más flexionadas de lo que lo tendríamos en otro tipo de peso muerto con las tibias más verticales, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Es una posición, ¿vale? De primeras que ya de por sí al tener las piernas tan abiertas, mecánicamente a la hora de ejercer leg drive suele ser un poquito más, no más ineficiente, sino que simplemente por tener las piernas más abiertas suele ser más difícil como encontrar esa capacidad de ejercer fuerza de manera fuerte y consistente contra el suelo, ¿vale? Suele ser, digamos, como menos intuitivo, ¿de acuerdo? Entonces, generalmente, de primera suele ser más interesante en el sumo, aprender, digamos, ese peso muerto sumo, paciente, aprendiendo a ejercer ese leg drive de primeras contra el suelo, ¿vale? Y probablemente esto también se venga beneficiado por alcanzar la posición inicial sin depender del slack ni nada por el estilo, sino simplemente alcanzar esa posición inicial en la que estamos fuertes y de ahí agarrar la barra, hacer el slack, empezar a generar tensión de 0 a 100 de manera progresiva y sentir ese leg drive como va creciendo de 0 a 100 hasta que despegamos, ¿vale? ¿Qué pasa? Por esa posición que tiene también de tibias tan verticales, ¿vale? Y que al final no depende de tener un desplazamiento hacia delante de las tibias, porque al final, al tener las piernas tan abiertas, también tenemos como las tibias más anguladas hacia los lados y no tenemos tanto desplazamiento hacia adelante, sino que es más un poco más como lateral, por así decirlo, ¿vale? Entonces, eso también nos hace que a la hora de colocarnos nosotros en el peso muerto no tengamos o no dependamos tanto de llevar las tibias hacia adelante para alcanzar esa posición squatter, sino que es más a los lados y en cierto modo eso también nos permite estar como más cerca de la barra, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que quizás en algunos casos también sea más interesante el hacer el slack a modo wedge, ¿vale? Con la cadera arriba, ¿por qué? Porque esto de primeras permita sentir como esa presión contra el pie, perdón, esa presión del pie contra el suelo en un primer momento, quizás de manera un poco más temprana, ¿vale? Y que eso a su vez, el hacerlo nos permita entrar a la barra y alcanzar esa posición también en una posición en la que sintamos los pies mucho más tensos contra el suelo y que por ende se acabe derivando en que sintamos un mayor leg drive que incluso si lo hacemos en esa posición inicial de manera un poco más estática, ¿vale? Entonces, por eso digo que al final el peso muerto sumo como es un peso muerto que de por sí depende del leg drive, pero también es un peso muerto que de por sí suele tener las tibias bastante verticales, por eso digo que es un poco, se mueve entre dos mundos, ¿vale? Y aquí sí es verdad que yo creo que depende un poco más de cómo nos encontremos nosotros, ¿vale? O sea, a priori, al depender tanto, digamos, como es el leg drive, yo creo que quizás de primeras, en cierto modo, podría optar por ese peso muerto, por ese slack más en esa posición inicial, ¿vale? Y sintiendo cómo ese leg drive va creciendo de 0 a 100 a medida que vamos, digamos, aumentando y haciendo el slack y tensándonos al máximo. Pero sí es cierto que al tener las tibias también tan verticales, quizás el hacerlo a modo de wedge con la cadera más arriba no nos perjudique en cuanto al entrar a la posición y sentir ese mismo leg drive, incluso a lo mejor nos pueda beneficiar por el hecho de sentir esa presión contra el pie de manera más temprana y que nos permita entrar a la barra ya sintiendo esa presión contra el suelo y al final también que nos permita entrar, como he dicho antes, en una posición más vertical y con la cadera más cerca de la barra y que eso al final nos haga que nuestra posición inicial sea incluso mejor, ¿vale? Entonces, por eso digo que al final aquí ya va a depender un poco, ¿vale? Sobre todo en el peso muerto sumo va a depender de qué juguéis. Vais a ver pesos muertos muy sumo, muy fuertes de ambos tipos, ¿vale? Por eso digo, pero que al final es cuestión de que probéis, veáis cuál se ajusta más a vuestra manera de hacer peso muerto, con cuál os sentís más cómodos, con cuál sentís mayor leg drive principalmente, y al final cuál os permite al final sacarles más rendimiento a largo plazo, ¿vale? Como he dicho al final, reitero también que lo que he explicado ahora, que no son ninguna regla escrita en piedra, ¿vale? Que esto al final es simplemente un poco una heurística, por llamarlo de alguna manera, que yo he sacado en base un poco a aplicar simplemente un poco de sentido común y viendo cómo se puede comportar el peso muerto, viendo cómo se entra a la barra y al final viendo distintos estilos de peso muerto que nos podemos encontrar alrededor de atletas de todas partes, ¿vale? Entonces, es simplemente como una pequeña heurística, ¿vale? O sea, si estás empezando, probablemente te diría que dependas un poco más de un slack un poquito más estático, ¿vale? Simplemente porque es más sencillo realizarlo, ¿vale? Porque al final hacer el slack y mantenerlo mientras entras a la barra y empezar, probablemente sea un slack un poquito, técnicamente un poquito más complicado de realizar que un slack más estático en la posición inicial, ¿vale? Entonces, independientemente del peso muerto que estés haciendo, sí te diría que igual, si estás empezando a hacerlo o no lo tienes del todo pillado, incluso te diría que podrías incluso empezar más por ese slack un poco más estático
más que el wedge, más que nada porque va a ser como más paciente y te va a permitir como más tiempo de pensar y de poder realizarlo con paciencia y realizarlo bien, ¿vale? O sea que realmente al final luego, una vez que lo tengas dominado, hacer el wedge sería exactamente lo mismo, pero incluso simplemente hacerlo antes y mantenerlo mientras entras a la barra, ¿vale? Aunque al final, eh, aunque al final realmente incluso el simple hecho de a lo mejor, por eso digo que al final es cuestión de que probéis, ¿vale? Porque incluso el simple hecho de a lo mejor hacerlo arriba, por tener la cadera más extendida, os dé más ese feedback de tirar hacia arriba, hacer esa, digamos, como esa fuerza de extensión y que sea, os sea más fácil hacerlo ahí y mantenerlo durante, digamos, esa entrada a la barra y llegar a esa posición inicial que hacerlo en el inicio, ¿vale? Pero bueno, a priori yo creo que quizás hacerlo en el inicio pueda ser un poquito más sencillo, simplemente porque ya estáis en la posición inicial y dais a simplemente ejercer tensión de 0 a 100 de manera progresiva y empujar, pero al final es cuestión de que probéis, veáis cuál se ajusta más a vuestro peso muerto y de ahí simplemente saquéis vuestras propias conclusiones y le metáis los mayores kilos que podáis al peso muerto, ¿vale? Así que, lo dicho, el vídeo llega hasta aquí, ¿vale? Espero que hayáis sacado conclusiones claras, que lo podéis poner en práctica en vuestro peso muerto, ¿vale? Y sobre todo, si tenéis algún tipo de duda al respecto sobre algo que se ha comentado en el vídeo, no dudes en ponerlo en los comentarios y os lo resolveré encantado, ¿vale? Como siempre, dejo por aquí en la descripción mi Instagram, ¿vale? Por si me queréis seguir o por si tenéis dudas sobre coaching o algo al respecto, ahí lo podéis encontrar absolutamente todo, ¿vale? Así que lo dicho, chicos, muchas gracias por llegar hasta aquí a todos los que habréis llegado. Cualquier duda me la dejáis en la cajita de comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo, ¿vale? Un saludo, chicos. Adiós.